cantar al Señor con gozo y alegría. Bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar. Que tengas una buena bendición para este día. Recuerda que Dios es bueno y es bueno en todo tiempo. Bienvenido entonces a este segmento que se llama Una espiga para meditar. Y en él tratamos algunos temas que espero yo en todo mi corazón sean de mucho interés para tu vida espiritual. Siguiendo nuestro lema de este año en Ministerio Llamada Final, avanzar para alcanzar, vamos a ver un tema más relacionado con este lema. Y quiero empezar leyendo Mateo capítulo 14, verso 30 y verso 31. Y dice así la palabra: Pero viendo la fuerza del viento, hablando de Pedro, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uno de los objetivos del apóstol Pedro en este pasaje era de llegar a Jesús. Había visto venir a Jesús caminando sobre el agua, y Pedro le dice: si tú eres Jesús, manda que yo camine hacia ti. Veamos de que todo encuentro con el Señor debe de ser, hermano, un propósito muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. Si nosotros alcanzamos las diferentes etapas, las diferentes facetas, hasta poder estar en la presencia del Señor en esa cita del arrebatamiento, es porque lo alcanzamos, lo logramos, pero para eso hay que pasar diferentes etapas. En este caso veamos a Jesús como la oportunidad que nos da de tener un encuentro muy especial, una intimidad muy estrecha, un acercamiento muy profundo. Porque, hermano, estar en la presencia del Señor es algo que debemos de anhelar con todo nuestro corazón. Es algo muy especial. María dice que estaba a los pies de Jesús, mientras Marta se afanaba en las cosas naturales. Y viene el Señor y dice: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Había una posición a los pies del Señor en donde María estaba obteniendo toda perla, toda maravilla, toda palabra de vida que salía de la boca del Señor. Porque, hermano, yo no creo que Jesús haya llegado únicamente para estar callado, sentado a la espera de que le sirviera. Quizás hablaba, y cada palabra que de él salía representaba para María palabras de vida eterna. Como dijo Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estas palabras de vida eterna, entonces, que venían de la boca del Señor, hacía que María se enriqueciera, se deleitara en cada una de ellas. Pero estaba en esa posición. Llegar a esa posición no es fácil. Hay que someterse a la humillación, hay que someterse a la obediencia, hay que someterse a que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O así como la otra María, que en la casa del fariseo se llegó por detrás del Señor. ¿Cuánto le costaría a aquella mujer llegar a aquella posición? Quizás no fue mucho, pensando en que ella iba dispuesta a eso, a humillarse, a rebajarse, a llegar, si fuera necesario, a poner pecho en tierra para poder llegar a la presencia del Señor. Y al final viene Jesús y le dice a Simón: ¿vistes a esta mujer? Hizo todo lo que tú no hiciste. ¿Ya? Aquella mujer entonces le expresó todo lo que estaba en su corazón y llegó a esa posición. Nuestro deseo entonces, hermano, es de poder llegar a esa posición en el Señor, en donde vamos a disfrutar de una comunión muy estrecha, sobre todo de poder agradarle a Él. Pedro entonces empezó a caminar con firmeza, con confianza, con seguridad, pero cuando empezó a ver las circunstancias, lo que le rodeaba,
empezó a flaquear su fe. Y por eso viene Jesús y le dice, y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, veamos la primera enseñanza de este pasaje. Todo aquel que tiene poca fe, hermano, duda. ¿Ya? Como que dijéramos que la duda es el principal ingrediente de la poca fe. Nosotros como creyentes, hermanos, flaqueamos. A veces tenemos fe, a veces tenemos poca fe, a veces nos falla la fe, a veces naufragamos en la fe. ¿Ya? Pedro era hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Centrémonos entonces en esta oportunidad en cuanto al tema. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Cuando la Biblia habla de la duda, analizándolo un poco más en el diccionario griego, nos da a entender la oportunidad que el hombre tiene de caminar por una senda y de repente se encuentra con dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. ¿Ya? Y cuando ve esas dos oportunidades, como que tambalea o como que no está muy deciso o muy seguro qué rumbo seguir. En ese momentito, cuando se da la oportunidad de poder tomar dos decisiones o dos oportunidades, y el hombre en su corazón, hermano, tambalea o no tiene la confianza, la seguridad plena de poder decir derecha o izquierda, eso se llama duda. La duda entonces va a venir en el momento en que se nos presentan dos oportunidades. Pero si el corazón del creyente está afianzado, hermano, en la promesa, en la bendición, en el propósito de Dios, no puede haber duda, sino por el contrario debe de haber confianza, seguridad. Si el Señor dijo a la derecha, pues a la derecha, no importa que hayan 3, 4, 5 caminos más. Ya la seguridad del corazón del creyente se afianzó de tal manera que tiene la convicción que la decisión que va a tomar es la mejor. Sí. Otro término, hermano, que se utiliza en cuanto a duda es la inseguridad, la inestabilidad. Nosotros por momentos quizás encontramos en nuestro corazón esa situación, porque nos toca tomar una decisión y a veces no sabemos qué hacer, derecha o izquierda. Pero si el Señor nos dio la instrucción y nos dio la guianza, podemos entonces tener la confianza de cuál decisión tomar. ¿Qué sucedió entonces con Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Bueno, si mientras nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, vamos seguros. El plan de vuelo es seguro de llegar al final. ¿Me entiendes? Pero si nosotros, hermanos, dudamos, aquello entonces se vuelve frágil, se vuelve inseguro. Y quizás la misma condición de inestabilidad de nuestro corazón nos hace tomar malas decisiones. Una mala decisión puede repercutir en el plano terreno, pero también, hermano, puede repercutir en la vida eterna. ¿Ya? Entonces, procuremos tomar buenas decisiones. No lo hagamos por nosotros mismos, sino que hagámoslo porque el Señor nos da la dirección y nos da el norte, nos pone la brújula de qué rumbo nosotros debemos de seguir. En el libro de los Hechos capítulo 11 y verso 12, dice así la palabra. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, sin dudar. Ahora, es interesante ver que ahora, hermanos, nosotros tenemos el otro Paracleto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu le dijo, anda con ellos y no dudes. ¿Cómo nosotros podemos entonces salirnos de ese problema de la duda cuando tenemos la guianza del Espíritu? Si el Espíritu está en nuestra vida y está tomando si nosotros le dejamos tomar el control de nuestra dirección, de nuestro caminar, hermano, ya la hicimos. Vamos a alcanzar, vamos a llegar y vamos a obtener. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo, hermano, vino con el propósito de guiarnos, dice, a toda verdad, a toda la verdad.
¿Ya? Y dice que no hablará por sí mismo, sino lo que oyere de eso nos va a hablar y nos va a anunciar o nos va a abrir el escenario de todo lo que está por venir. Este Paracleto vino con nosotros porque dijo el Señor: no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que les envíe el otro Paracleto, el otro Consolador. ¿Sí? El Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra y con nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, actuando como guía, actuando como consolador, actuando como abogado, actuando como intercesor, actuando, hermano, para que nosotros alcancemos los propósitos, esos propósitos de bendición que fueron planificados, estructurados desde el corazón de Dios para que nosotros podamos obtenerlos y al obtenerlos poder disfrutarlos. ¿Cuántos propósitos hay en la palabra que nosotros deberíamos de ser conscientes? Que todas estas promesas fueron diseñadas para que nosotros las pudiéramos vivir, las pudiéramos hacer nuestras. Pero ¿cuántas de ellas están pendientes de disfrutarla? Porque dudamos, porque somos hombres y mujeres de poca fe. Pero si nuestro corazón se afianza en cada promesa y tenemos la dirección, la brújula de Dios, la guianza del Espíritu que nos conduce para actuar sin duda, sin poca fe, sin temor, sin desconfianza, sin inseguridad. Hermano, ten la plena convicción de que tu corazón será acreedor de todas las promesas que Dios planificó para ti, que las estructuró de una manera tan detallada para que nosotros podamos disfrutarlas. Por esto en el Evangelio de Juan dice Jesús: y yo vine a darles vida, y vida en abundancia. Ahora, la vida la tenemos, es la vida de Jesús. La vida nueva, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Esa vida que se resiste a ser destruida. Es una vida indestructible. ¿Ya? Pero ¿será que estamos disfrutando la vida en abundancia? ¿Será, hermano, que nosotros estamos deleitándonos en la buena medida de Dios que dice que es apretada, que es abundante, remecida y apretada? ¿Será que estamos disfrutando de eso? Porque si nosotros, hermanos, no hemos llegado a ese punto de poder disfrutar esa plenitud de las cosas de Dios, es porque vamos en el trayecto, 1, o es porque estamos dudando, 2, o es porque, hermanos, somos hombres y mujeres de poca fe. ¿Ya? Pero la palabra dice, y el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin duda, y el Espíritu me dijo. ¿A qué punto de comunión nosotros hemos llegado con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo? ¿Qué grado de comunión tenemos? Porque, hermanos, si es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, si es el Paracleto, si es el que fue enviado para estar con nosotros mientras llega el tiempo del arrebatamiento, si es Dios con nosotros, ¿por qué muchas veces hay creyentes que desvaloran la función, la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Vino con ese propósito, está conmigo, está en mí, está conmigo y está sobre mí. 3 posiciones en las cuales obra el Espíritu de Dios. Afiancémonos a eso. Mantengamos una relación, una comunión. Hermano, yo a veces le digo a los hermanos en la iglesia, ¿será que nosotros hablamos con el Espíritu Santo? ¿Le pedimos la guianza? ¿Le pedimos la instrucción? ¿Le pedimos lo que nosotros necesitamos para que Él abogue? Porque dice la palabra que Él con gemidos indecibles intercede por cada uno de nosotros, y no conforme a nuestra necesidad, sino conforme a la voluntad de Dios, porque Él conoce la voluntad de Dios.
¿Quién teniendo el Espíritu de Dios se pierde? ¿Quién teniendo la gracia del Espíritu no alcanza? ¿Quién teniendo la luz del Espíritu no es iluminado? ¿Quién teniendo el insuflo del Espíritu de Dios no es inspirado para alcanzar todas las cosas? Entonces, hermano, no sea que el día de mañana venga el Señor y nos diga: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya no deberíamos de estar nosotros en la posición de la duda, sino por el contrario, estar en la posición de la firmeza, de la seguridad, de la confianza, de esa plena entereza en nuestro corazón, de entender que los propósitos de Dios son una realidad para nosotros. ¿Hacia dónde entonces nos dirigimos? Hacia la presencia del Señor. Pero no dudemos. Pedro, cuando dudó porque empezó a ver dos caminos: el camino que lo conducía al Señor y el camino que lo desviaba, que era la tormenta, los vientos, ¿sí?, las olas impetuosas de aquel mar. Tomó la peor decisión, porque se centró en ver las circunstancias y perdió la visión de la promesa, del llamado que le había hecho el Señor. Ven en pos de mí. Ya. Perdió la visión. ¿Por qué se pierde la visión? Porque, hermano, la cambiamos por la duda, porque somos hombres de poca fe. En la epístola de Santiago, capítulo 1, 6 y 8, dice así la palabra: pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte hacia otra. Si tenemos fe, no tenemos duda. Y si pedimos en esa fe y sin esa duda, hermano, vamos a obtener lo que nuestro corazón está deseando o está pidiendo. Pero el hombre que duda es como el mar, que el viento lo hace moverse, dice, de un lado para otro. ¿Qué es la duda? Es la actitud tambaleante del creyente. Se deja llevar por vientos. Vientos, en algunos aspectos, hermano, representan espíritus. ¿Qué hacen los espíritus contrarios? Es movernos, desviarnos, ¿ya?, ponernos en diferentes posiciones para que nosotros caigamos en la duda. La duda es como el mar, que el viento, ¿sí?, somete al mar a diferentes posiciones. Igualmente es el creyente, que cuando esos vientos lo hacen tambalear o lo conducen en diferentes posiciones, hermano, no sabe qué hacer, no sabe qué rumbo tomar. Hay decisiones erradas, hay decisiones positivas, pero más las decisiones erradas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está inseguro. No ha mantenido la confianza en aquel que es poderoso para cumplir las promesas. Porque, hermano, el Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para retractarse. Si Él te ha prometido, si Él te ha puesto un propósito de bendición, hermano, tú lo debes de alcanzar. Y ese propósito ahí está, esa promesa, esa bendición ahí está. Porque aquel que la prometió es fiel para cumplirla. Ahora nos corresponde a nosotros alcanzarla. Porque si no la alcanzamos, hermano, no es culpa de Dios. El error fue de nosotros. Porque no supimos tomar la mejor decisión por la duda que había. ¿Sí? Sigue diciendo: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor hoy, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Cómo entonces podemos definir nosotros al hombre de poca fe, al que duda? Un hombre de doble ánimo. Ánimo es alma. ¿Ya? Entonces, en el corazón del hombre de poca fe hay dos almas. ¿Sí? Uno impulsa al creyente a actuar en la guianza, a tener la confianza en la promesa, y la otra alma empieza a dudar. ¿Será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios?
¿Cuál escojo? Tin marín de dos pingüe, cucaramácara títerfe. No, no. Nosotros debemos de mantenernos firmes, sin dudar en la promesa del Señor. ¿Ya? Pero si dudamos, dice, el que duda es de doble ánimo. ¿Ya? Es bipolar en sentido espiritual. Hoy tiene la confianza, la certeza de las cosas de Dios. Mañana dice, ¿y será? ¿Y no será? ¿Y qué pasará? Empieza la inestabilidad. ¿Por qué? Por su misma condición de doble ánimo. Este es inestable en todos sus caminos. El de doble ánimo, hermano, el que duda, es inestable en todo lo que hace. Pensemos que perdió la primera oportunidad de la bendición a la cual el Señor lo llamó. Por su inestabilidad tomó el camino equivocado. ¿Ya? En ese camino equivocado viene el Señor y trata la manera de poder restablecerlo al camino de la bendición. Pero vuelve a dudar, vuelve a dudar. ¿Ya? Y en ese camino de duda, vuelve el Señor, hermano, a ubicarlo, a reubicarlo en la posición de la promesa. Y vuelve a dudar, vuelve a dudar. ¿Quién es entonces el inestable? Es aquel hermano que duda en todo lo que hace. Quizás hasta en un momento dado puede llegar a pensar, ¿y será que Dios está conmigo? ¿Y será que el Señor está conmigo? ¿Y será que esta gran bendición es mía? Pero si yo soy pobre y honrado, mejor me conformo con una bendición más pequeña. La duda es algo normal en el creyente, ¿ya? Pero hermano, no debería de mantenerse en el creyente. Porque mientras estemos en este cuerpo frágil, limitado, vamos a tener momentos en los cuales dudamos. Pero sabemos a quién recurrir. Sabemos a quién buscar. ¿Ya? Buscar la palabra para que nos confirme, para que ministre nuestra vida y nos dé la estabilidad, la firmeza en nuestro caminar. Tenemos la guianza del Espíritu de Dios, tenemos la presencia, tenemos la oportunidad de la oración para ser afirmados y confirmados en las cosas que corresponden a Dios. Por lo tanto, hermano, si Dios te ha prometido bendiciones para el 2022, si tienes promesas en tu corazón, propósitos en los cuales tienes la certificación de Dios, no te detengas. Es el momento de caminar hacia ellos, sin perder la visión. Pedro cambió la visión. No seamos como él, mantengamos la visión firme en la promesa. ¿Ya? Y si en un momento dado flaqueamos, tenemos al Espíritu que nos dice, anda, ve hacia el propósito y no dudes, mantente firme. La visión puesta en la promesa que Dios te ha dado, sin darle importancia a las circunstancias que en un momento dado, hermano, lo que pretenden es hacernos desviar, hacernos caer de la promesa de Dios. ¿Ya? Seamos estables, seamos seguros. Si en algún momento tambaleamos, tenemos la respuesta en Dios para poder seguir adelante. Que este tema, hermano, sea de bendición para tu vida. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Estuvo contigo una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal. Está en mi correo electrónico, escríbeme. Será una bendición poder contar con tu punto de vista. Así que mientras nos vemos, recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Que tengas un excelente y bonito día. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.